Nuestro segundo valor hoy como iglesia que vamos a tratar es proclamación. Nuestros valores son comunidad, proclamación y multiplicación. Hoy vamos a hablar acerca de la proclamación, porque el evangelio es demasiado bueno para dejarlo callado. El evangelio es algo que ha traído tanto bien a nuestra vida que no podemos callarnos y dejarnos silenciar por el temor o por presiones o por lo que sea que nos está impidiendo hablar acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Fuimos salvos no solo para disfrutar de la gracia de Dios. Usted y yo hemos sido salvos para anunciar al mundo la gracia salvífica del Dios amoroso. Y es por eso que Jesús, en Mateo 28, 19, antes de ascender a los cielos, Él dijo sus últimas palabras a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esas fueron las palabras del Señor. En otras palabras, cuando hay alguien que está a punto de partir de esta vida, y si tiene oportunidad de reunir a sus seres queridos, lo que reserva para ese último momento es lo más importante. Lo que quiere que quede grabado en sus mentes, en sus corazones. Y Jesús reservó para ese momento último, no iba a morir, estaba ascendiendo, ya Él había resucitado, pero ya se iba a separar definitivamente, físicamente de sus discípulos. Y sus palabras fueron: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y nos dio una promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La proclamación es el latido el latido misionero de la iglesia, si podemos decirlo de alguna manera. Cada uno de nosotros somos misioneros cuando estamos en un medio donde hay personas que no conocen a Cristo. Cuando usted sale de aquí, usted se convierte en un misionero en su hogar. Usted se convierte en un misionero en su comunidad. Usted se convierte en un misionero en su trabajo. Vamos a darle un fuerte aplauso a mi amigo Luis. Un fuerte aplauso. Yo le digo después por qué. Luis es un campeón. Él ha entendido lo que Cristo ha hecho en su vida y no para de hablarle a sus amigos de Cristo. No para de hablarle a sus amigos de lo que Cristo ha hecho en su vida. Ha invitado a varios amigos y no solamente les habla, Él hace todo lo que esté a su alcance para ayudarles, para guiarles en su caminar. No se trata solo de predicar desde un púlpito. Predicar el evangelio no se restringe a esto. Predicar el evangelio es más, o anunciar el evangelio, o proclamar el evangelio es más que un sermón del pastor. Es anunciar con convicción y vivir con coherencia a ese mensaje que nosotros anunciamos. Muchas veces nosotros hablamos muy bien el evangelio, pero nuestra vida no es coherente con ese mensaje. Imagínense qué impacto causaría en la vida de mis hijos si ellos que me escuchan predicando aquí cada domingo ven en la casa algo completamente opuesto a lo que yo estoy enseñando. Eso es aniquilarlos espiritualmente. Y lo mismo sucede con nuestros compañeros de trabajo. Si nosotros les anunciamos un mensaje pero no vivimos de acuerdo con ese mensaje, estamos aniquilándolos. Estamos sentenciándolos a muerte espiritual porque el ejemplo que deberían ver no lo están viendo en usted. La proclamación es acerca de hacer a Cristo visible con nuestra vida diaria. Cuando nosotros decidimos proclamar el evangelio, estamos decidiendo, en otras palabras, vivir la vida de Cristo en nuestro diario vivir. Proclamar no es simplemente hablar,
Es anunciar con convicción y vivir con coherencia, como dijimos. Es hacer visible a Cristo a todas aquellas personas que nos rodean. Así que hoy vamos a analizar, vamos a reflexionar en el significado de proclamar el Evangelio. Vamos a ver qué es el Evangelio. ¿Quiénes están llamados a anunciar, a proclamar ese Evangelio? Vamos a ver cómo Dios nos capacita para cumplir con esa misión, esa encomienda, y cómo se vive el Evangelio. ¿Cómo podemos compartir el Evangelio? Este sermón vamos a dividirlo en dos partes. No los voy a asustar, es un poquito largo. Por tanto, hoy solamente vamos a hablar 2 puntos del sermón. ¿Les parece? Y el domingo que viene vamos a continuarlo. Pero vamos a ver en primer lugar cuál es el mensaje que nosotros anunciamos. Porque hay muchas cosas que anunciar. En las noticias ustedes ven todo tipo de anuncios. Y cuando si ustedes son amantes a la televisión y ustedes tienen cable, ustedes se dan cuenta que cada cierto tiempo hay una interrupción y es un anuncio de algo que se está vendiendo, algo que se está promoviendo. El Evangelio no es un simple anuncio. El Evangelio es la mejor noticia que cualquier ser humano puede escuchar. La palabra evangelio proviene del griego euangelio, evangelion, que literalmente significa buena noticia. Decirle que les voy a dar el evangelio es decirle que les voy a dar una buena noticia, un buen mensaje. En el contexto bíblico se refiere a la buena noticia de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para rescatar lo que había perdido. La humanidad que se había perdido. ¿Qué fue lo que Cristo hizo para salvar, para restaurar al ser humano? Y no solamente al ser humano, sino a toda la creación. El Evangelio no impacta solamente nuestras vidas, impacta nuestro entorno, impacta nuestra ciudad, impacta al mundo entero que clama, que gime, dice, con dolores de parto. El Evangelio no es una filosofía, no es un conjunto de reglas morales, como a veces tendemos a resumirla. Está bien esto, no está bien esto, no está bien. Yo he notado que ya la gente no me dice, pastor, yo no voy a la iglesia porque tengo que dejar de hacer tal cosa, porque saben lo que les voy a decir. Ven a la iglesia con todo lo que haces y el Señor te va a transformar. Yo no tengo que decirle a nadie lo que debe hacer o no hacer. El Evangelio es claro, el Evangelio es el que nos informa a nosotros y nos moldea en nuestro estilo de vida. No es el pastor, no es la iglesia. La iglesia simplemente proclama el mensaje del Evangelio. Dejemos el moralismo allá afuera. El moralismo no es cristianismo. Moralizar no es evangelizar. Evangelizar es hablar acerca del carácter de Cristo, de lo que Cristo hizo para salvarnos. Por tanto, no es una filosofía ni un conjunto de reglas morales, ni es una invitación a la iglesia. A veces decimos, estoy evangelizando, lo que está haciendo invitando a la gente a la iglesia. Qué bueno que vengan a la iglesia. Pero venir a la iglesia no va a salvar a nadie. Yo me alegro cuando yo veo visitas, cuando veo personas nuevas, cuando veo familias viniendo a la iglesia. Eso es un buen síntoma. Pero venir a la iglesia no salva a nadie. Tenemos que anunciarle a Cristo. Tenemos que hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es anunciar a Cristo a esas personas para que puedan ellos poner su vista en aquel que salva nuestras almas, en aquel en el cual hay salvación. El Evangelio es una noticia, es una buena noticia, es la mejor noticia de todas.
es una realidad histórica y una realidad espiritual. Es la historia de redención en Cristo, quien vino, murió, resucitó y hoy reina al lado del Padre. No es algo que hacemos, sino es algo que ya Dios hizo en Cristo. Entienda eso. Evangelizar o el evangelio no es algo que tú y yo hacemos. Es lo que Cristo hizo ya por ti y por mí. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 5, voy a leer solamente unas porciones. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es Pablo diciendo lo que es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? El Antiguo Testamento. Lo que los profetas habían anunciado que sucedería. Aquí el apóstol presenta hechos tangibles, no son ideas. No, Él vino al mundo, Él murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, Él resucitó. Son hechos, no son ideas. Por eso decíamos que el evangelio no es ideas filosóficas. Hay muerte, sepultura, resurrección, apariciones después de su resurrección. Son hechos. Así que el evangelio entonces es una buena noticia de lo que Dios hizo por medio de Cristo en la historia. Él irrumpió en la historia de la humanidad con ese acto maravilloso de sacrificio de su Hijo. En Colosenses capítulo 1, versículos del 5 al 6, nos da también otra idea. El evangelio ha llegado hasta ustedes. Fíjense, el evangelio ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando frutos y creciendo. No estoy leyendo el texto completo, estoy simplemente leyendo partes cortadas de este texto, pero pueden buscarlo. El evangelio no solamente se predica, hermanos, el evangelio se vive. El evangelio es activo, se mueve, es vivo. Es un mensaje que trae vida, es un mensaje que provoca movimiento hacia una dirección, hacia la dirección de Dios. Nos vuelve a Dios. Es donde se recibe, donde se produce fruto, donde cambia corazones y restaura comunidades. El evangelio hace todo eso. El evangelio tiene el potencial de hacer lo que ningún líder puede hacer, lo que ningún partido político puede hacer, lo que ninguna buena organización puede hacer. El evangelio solo mueve, transforma vida y transforma familias y comunidades. En 1 Tesalonicenses 1, al 4 al 5, nos da también otra idea. Porque nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder, en Espíritu Santo y con plena convicción. Hay veces que veo en algunas iglesias cierta manipulación para hacer que la gente tome decisiones. Yo no tengo que poner una música suave y empezar a gritar y empezar a hablar. Si estoy gritando, es así como yo hablo. No es para manipularlos. Pero yo no tengo que hacer una serie de cosas para tratar de convencerlos a ustedes de que tomen una decisión. Si usted no entiende el evangelio, si usted no toma la decisión basada en su conocimiento, en una relación sincera, verdadera con el Salvador, no sirve de nada lo que estamos haciendo. Porque es solamente cuando hay convicción de pecado, cuando tenemos un encuentro con Él, es que empieza a ocurrir una transformación en nuestras vidas. No es cuando una persona es manipulada. Este lugar pudiera estar lleno de personas usando manipulación. Nosotros, comunidad discípulo de Cristo, ha escogido otro camino. Ha escogido el camino de hablar
el evangelio, de comunicar el evangelio, de que Cristo sea el centro de todo lo que nosotros hagamos y no ningún hombre, sino Cristo solamente. Él es la cabeza de la iglesia. El evangelio no es solo información, es poder de Dios en acción. Dios se manifiesta, no es una teoría, no es una creencia que si lo crees, no, es poder de Dios que se manifiesta cuando el evangelio es revelado. Ustedes van a ver enfermos sanarse. Ustedes van a ver drogadictos salir de las drogas, alcohólicos dejar el vicio. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué un psicólogo no puede hacerlo? ¿Y por qué el evangelio puede hacerlo? Porque es poder de Dios. La conversión del ser humano es algo que solamente el mensaje del evangelio, el poder del Espíritu Santo puede lograr. Y yo no sé ustedes, pero yo he visto personas dando un cambio rotundo de la noche al día en su vida después de haber decidido por Cristo. El evangelio es pura gracia. El evangelio es verdad. El evangelio es dinámico, provoca movimiento. En Romanos 1:16 nos dice, dice Pablo, fíjense lo que dice Pablo. En un momento de la cultura donde el evangelio parecía una locura, hoy nosotros estamos muy familiarizados con Jesús, con la iglesia, con la Biblia. Pero para el tiempo de Jesús todo esto del mensaje del evangelio era algo muy nuevo y muy revolucionario. Por eso es que Pablo dice, hay quienes piensan que estamos locos, pero bendita locura. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me importa que hablen de mí, no me importa que crean que estoy loco. Lo único que sé es que el poder del evangelio transforma vidas. Y hermanos, la gente podrá pensar lo que quiera, podrán poner miles de argumentos, pero el evangelio es visible. La manifestación del poder de Dios es visible cuando alguien cree el mensaje del evangelio. Contra eso no hay quien pueda. No importa qué piensen. El evangelio no apunta al poder de Dios. Es el poder de Dios que rescata vida, que transforma vida. El pastor Tim Keller dijo, el mensaje del evangelio es el poder de Dios en forma verbal y cognitiva. Levanta a las personas, transforma y cambia las cosas. Cuando se articula o se reflexiona sobre ellas, se libera poder. Cuando usted va a comunicar la buena noticia del evangelio a alguien, usted debe ser consciente de que usted está liberando poder de Dios. Hay poder de Dios que está siendo liberado solamente cuando usted comunica ese mensaje. Ese mensaje que tiene poder para cambiar vida. Para llevar a una persona de la muerte a la vida. Para llevar a una persona de las tinieblas a su luz admirable. Para transformar familias completas. En Mateo 4:23 dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es un mensaje que no solamente es palabra, es un mensaje que va acompañado por la acción. El evangelio es verdad que se proclama, que se enseña, que se anuncia y muestra su poder de manera tangible, visible y liberadora para todo aquel que cree. El mensaje del evangelio no era solo sobre perdón de pecados, sino sobre la llegada del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús, en efecto, Jesús hizo visible el reino de Dios
al venir a ese mundo, en Colosenses 1, 19 al 20, Pablo otra vez dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. El evangelio abarca toda la creación. Cuando te transforma a ti, esa transformación tuya transforma el medio donde tú estás. Imagínense cada uno de nosotros, nuestros medios, transformando nuestros medios con una vida transformada por el poder del evangelio. Ese es el poder de la iglesia. Esa es la razón por la cual yo no paro de decirle el día que la iglesia se cierre, estas comunidades van a perecer. Este país se va abajo. Hay muchos que ni siquiera lo han notado. Pero es la iglesia la que sostiene este mundo de hoy que vivimos. Es la iglesia la que con el poder de Cristo está deteniendo el poder del maligno, de la oscuridad. Es por eso que todavía Dios nos mantiene con vida. Es por eso que todavía estamos esperando la venida del Señor, porque cuando la iglesia no esté aquí, es porque el Señor vino.